lleva a mí a omitir algunos puntos de mi presentación que tenía pensada. Además, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, y los mapas nos han representado cosas, aunque quiero insistir sobre algunas de ellas. Yo he titulado como muy tentativamente esta intervención sobre la situación fronteriza Colombia-Venezuela, más allá de la coyuntura y de los estados de excepción. Y quiero arrancar diciendo que nuevamente volvemos a ver esta situación en la frontera más grande de Sudamérica, no de Latinoamérica, 2.200 kilómetros, con un agravante de desplazamiento, de retorno o digamos de crisis humanitaria de más de 20.000 personas. Eso creo yo que debe estar también en el centro de nuestras reflexiones, no solamente como investigadores, sino también como miembros de estados que se están viendo afectados por eso. Y aparte de esta situación humanitaria, quisiera también hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Voy a dividir mi presentación en algunas realidades de la frontera. Creo que Ariel lo ha mencionado bastante bien. Voy a hablar también de algunos adelantos que se han hecho en términos de diplomacia, cuáles son las estrategias de ambos estados, las dinámicas de las relaciones colombo-venezolanas en términos binacionales, y finalmente voy a hacer una pequeña reflexión también con algunos puntos que quisiera dejar sugeridos. Lo primero es mostrarles a ustedes o lanzarles la hipótesis que esta frontera es una frontera de lo que llaman territorio sin ley formal, porque la ley informal, o lo que hablaban algunos autores, las instituciones informales han tenido que crecer y han tenido que institucionalizarse en el terreno justamente por la ausencia de esta ley formal. Y la ley formal no se da única y exclusivamente con presencia de fuerza militar. Eso es un punto muy importante. Puede ser un factor, pero otros factores también son las mediaciones que tienen que venir desde las instituciones para resolver conflictos, las formas también de encontrar vías no solamente para la tributación, sino para el desarrollo de estas localidades. También vienen por las vías de la inclusión, de la participación y del reconocimiento de las identidades de estas poblaciones. Quiero darles unas cifras que ya tal vez Ariel mencionó. Una de ellas, por ejemplo, de UNODROGAS, que dice que en los departamentos fronterizos es donde efectivamente hay la permanencia y aumento constante de cultivos ilícitos. Cifras también, destacar las que también Ariel nos ha dicho, de la Policía Nacional, no solamente del aumento de los grupos al margen de la ley, no solamente el reencauche de estos grupos paramilitares en las nuevas BACRIM, sino también la presencia activa de las fuerzas revolucionarias o de las FARC, y por supuesto también la presencia de contrabandistas en toda esta frontera de 2.200 kilómetros. De igual manera, hay unas cifras que son interesantes tener en cuenta. Según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, las poblaciones más retrasadas en términos de desarrollo humano son justamente poblaciones fronterizas como Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo, norte de Santander, Guainía y Guajira, que están justamente en zonas fronterizas. Y eso, por supuesto, es parte de la poca o la nula presencia del Estado en estas regiones. Y vuelvo, insisto, no solamente presencia en términos militares, en términos lo que llamaríamos algunos analistas securitarios o de securitización, sino en términos efectivamente institucionales. Ha habido noticias, hemos visto informes de cómo se ha, digamos, contrabandeado, se ha, digamos, también introducido alimentos perecederos en muy mala calidad en aquellos, digamos, hogares infantiles que aparentemente están subsidiados por el Estado y que efectivamente son objeto de mafias y de grupos que contrabandean con esto. Una primera consideración sobre esta hipótesis: el problema fronterizo sin duda alguna tiene que ver con la falta, la ausencia de Estado,
los espacios sin ley en las zonas fronterizas, pero esto también va enlazado de un análisis que nosotros podríamos llamar análisis de centro-periferia. El sentido de la ausencia del Estado no es, digamos, una mera desinstitucionalización, y en esto voy a ser fuerte. Es también la intención de una poca presencia del Estado para la connivencia y poco control para el manejo del Estado en ese sentido. Hay varios analistas y varios estudiosos que han mostrado que en la medida en que el Estado tiene que gobernarse, necesita esos apoyos locales, y muchos de esos apoyos locales nacen de esas fuerzas insurgentes, de esas fuerzas delincuenciales. Y es ahí donde hay una connivencia y una no desinstitucionalización, diría yo, sino una, digamos, tolerancia, en muchas veces pasiva y por activa, en la frontera. Así que sobre ese tema de las fronteras sin ley, de los territorios sin ley, hay un análisis también que tiene a la frontera como un punto de juego, un punto de circunstancia, podríamos decir, de gobernabilidad interna de cada estado. En este sentido de por qué más allá de la coyuntura y de los estados de excepción sobre la situación colombo-venezolana, Ariel también nos mencionó, y es pertinente decir, que cada cierto tiempo los estados recurren a la frontera para, podríamos decir, llamar la atención sobre la misma, pero no sobre agendas programáticas, no sobre inclusión de la población, no sobre trabajo de las instituciones que tienen que trabajar en ellos, sino justamente sobre la necesidad de llamar a amenazas. Sobre esto quiero hacer una explicación, me perdona Fernando que la vaya a hacer teórica, pero el papel, la función que cumple la definición de una amenaza, o lo que podríamos definir como un enemigo común, tiene un poder movilizante brutal. Y esto sin duda alguna tiene un efecto importante en la movilización, no solamente de una audiencia, sino también en el papel importante de lograr un, podríamos decir, cerco sobre un régimen. Y en esto no queda títere con cabeza. En esto no ha sido solamente Venezuela actor fundamental en esta, digamos, utilización de la amenaza en la frontera, sino Colombia también la ha utilizado. Tal vez ustedes no lo han visto, pero recientemente han salido imágenes de las campañas de los candidatos locales en una población del centro de Bogotá sobre cómo se le va a tapar la boca a Maduro. Y esto también se utiliza en términos de agenda interna de Venezuela, por supuesto, de cara a las siguientes elecciones. Y aquí lo que está en juego justamente es el poder del régimen en la utilización de la frontera. Así que la frontera, en términos de análisis, cumple ese papel de periferia dentro de un sistema que el centro utiliza para su condición. No podríamos hablar en términos analíticos claros de que hay una desinstitucionalización o una baja de agendas, o lo que hay es una utilización de esas periferias en intereses políticos y en juegos para el cerco del régimen. Y esto lo vemos constantemente en las agendas binacionales. Esto es un punto importante. ¿Cuál ha sido la estrategia de los gobiernos en términos de política exterior? ¿Cuál ha sido la estrategia en términos de política exterior? La primera, la diplomacia del micrófono. La diplomacia del micrófono ha funcionado muy bien para convocar a esas audiencias, para llamarlas al cobijo del régimen, para no mirar a la frontera como un punto estratégico, como un punto de desarrollo, como enclaves para el bien de la población local. La frontera ha sido utilizada justamente para llevar esa diplomacia del micrófono y la confrontación sobre el otro. Toda vez, y en esto tal vez aquí hay que aterrizar un poco más el análisis al caso venezolano y colombiano, toda vez que ambos regímenes, si bien es cierto, se ven como necesarios en su actuación, también se ven con mucha desconfianza por su tipo de régimen interno.
Sin duda alguna, Ariel lo mencionó, en algún momento dado la revolución bolivariana veía a Colombia como ese caballo de Troya de Estados Unidos, en donde efectivamente se pensaba con esas 7 bases militares. Yo creo que todos nos acordaremos de esa reunión del Grupo de Río, en donde efectivamente se hablaba de que era un proyecto estratégico de vigilancia y control hacia Venezuela y hacia Sudamérica, y la reactivación, por supuesto, del Comando Sur de la Armada de Estados Unidos. Pero también Colombia ve en la revolución bolivariana un problema de estabilidad interna, un reforzamiento de los grupos opositores, sobre todo al régimen, y por supuesto también una problemática de estabilización de las mismas políticas internas. Y esto, lo que estamos viendo en el escenario, es prácticamente 2 estados que se están haciendo oposición y que se están haciendo oposición para lograr justamente el cautivo de esas audiencias y la formación de ellas. Por tanto, la primera estrategia ha sido la estrategia de la diplomacia del micrófono. La segunda estrategia ha sido recurrir a organismos internacionales. En esto claramente hay un ganador: Venezuela. Venezuela ha impulsado una política global de posicionamiento con, obviamente, agencias, digamos, de financiación en términos internacionales como Petrocaribe, y esto ha llevado que las iniciativas que Colombia ha impulsado en el ámbito hemisférico, como la OEA, para que se discuta el asunto de la crisis fronteriza, de la crisis humanitaria fronteriza, se haya puesto, digamos, o se haya bloqueado literalmente. Y esto sin duda alguna es un triunfo de la diplomacia venezolana, es decir, ha logrado con sus impulsos de expansionismo, de, digamos, aliados estratégicos, sobre todo en los estados del Caribe, que no avancen esas iniciativas. De otro lado, en este mismo esfera o espacio hemisférico, la CIDH se ha visto, digamos, convocada para poder ir a hacer medidas cautelares para poder, pero en esto hay contradicciones dentro de la diplomacia y la articulación del gobierno colombiano. Si desde Colombia se le endilgan faltas de articulación al gobierno venezolano, al gobierno colombiano tampoco le podemos dar el crédito de que está muy articulado, porque cuando se han, digamos, llamado a medidas cautelares, el Estado colombiano no las ha querido reconocer, aludiendo que en su constitución no están reconocidas, digamos, están primero las normas internas antes que las normas internacionales, y ese fue el caso de Gustavo Petro cuando solicitó medidas cautelares y que el Estado colombiano no las reconocía. Y en ese sentido, lo que hizo el Estado colombiano, como muchas veces hace, es el de la vista gorda. Pero ahora se encuentra la CIDH en las observaciones sobre la crisis humanitaria para considerar si hay o no medidas cautelares sobre eso. Lo otro que se ha hecho es recurrir a la Corte Penal Internacional, o se ha querido recurrir a la Corte Penal Internacional. Aquí nuevamente los dobles raseros y las dobles consideraciones del gobierno colombiano, porque si bien es cierto, se habla o se dice que no se le puede dar crédito al Pacto de Roma, o no se le puede dar crédito a las consideraciones de la Corte Penal Internacional sobre violaciones de derechos humanos o genocidio o crisis humanitaria como la que está viviendo la frontera, en cambio no reconoce su jurisdicción o sus competencias frente a un problema de justicia transicional en las negociaciones. Colombia no lo tiene fácil en este sentido, y por supuesto Venezuela tampoco le da mucho crédito en eso. Otras medidas que se pueden decir que el Estado colombiano ha intentado implementar, que no han sido exitosas, una, digamos, cancillería muy poco articulada en ese sentido, son las medidas del ECOSOC, buscar también algún tipo de sanciones, y por último ya sabemos también la preocupación de que en UNASUR ha habido unas declaraciones poco satisfactorias en este sentido. Pero quiero, ¿cuánto me queda? 3 minutos. Pero quiero dejarlo sugerido solamente con algunas cuestiones. Quiero hacer algunas alusiones al final. ¿Qué solución se le podría dar a esto? ¿Qué tentativas? Hay que decir que desde los acuerdos de Santa Marta, los dos gobiernos venían trabajando desde el año 2010 en unas agendas programáticas y venían haciendo consideraciones, sobre todo enfocadas en temas de seguridad, por lo que Ariel nos venía mostrando de el aumento del contrabando, del crimen y de los problemas fronterizos. Estos acuerdos de Santa Marta se han venido monitoreando, pero quedan al traste con lo que estamos viendo que está ocurriendo ahora.
Hay que rescatar algunas iniciativas que se habían planteado cuando hubo la mayor crisis fronteriza entre los tres países, con el bombardeo en el año 2008 en Ecuador, en Angostura. Una es elevar el asunto no como asunto de securitización interna, sino como un problema de seguridad regional e internacional. Y esto nos podría llevar a plantear en el Consejo de Seguridad la posibilidad de una observación por parte de Naciones Unidas y Cascos Azules en la frontera. Un sistema de observación nos puede llevar a involucrarnos aún más con dinámicas globales que vienen exportadas sin duda alguna desde la frontera. Y también en esto el entorno regional es fundamental. Las mediaciones sin duda alguna de Uruguay, de Argentina, son determinantes y tiene que haber un papel más protagónico de esto de Brasil también en esta mediación. Esta frontera, que es la más grande de Sudamérica, la más porosa, la más conflictiva, si no se acota este problema con unas medidas en términos técnicos de desecuritización y de real compromiso por parte de los estados, veremos esta situación reiterativa y una crisis humanitaria aún peor. Gracias. Gracias, Gabriel. Ahora damos paso a los investigadores que se encuentran en Venezuela. El primero va a ser Miguel Ángel Morfe. Él es profesor e investigador de la Universidad Católica de Táchira en Venezuela, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Gerencia Pública, magíster en Ciencias Políticas y Administración Pública y magíster en Fronteras de Integración. Miguel, te escuchamos. Adelante, okay. Miguel. Bueno, disculpen buenos días, buenas tardes ya. Disculpen los problemas de la señal. Vamos a comenzar ya con la presentación. Muchas gracias por la invitación, en especial por la relevancia e importancia de este tema tan complejo, pero que creo que es necesario destacar si en realidad se quieren resolver las diferencias y los problemas en estos espacios fronterizos. En virtud del tiempo, vamos brevemente a reseñar una definición abstracta de lo que considero la frontera. No, ya veo que hay problemas ahí con el retardo de la señal. En virtud del tiempo, quiero brevemente revisar una definición abstracta sobre lo que considero es la frontera actualmente. Un espacio donde confluyen los problemas y se distancian las soluciones. Esta definición que aparece ahí en la primera gráfica claramente refleja lo que es el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia. Siguiente lámina, por favor. Colombia y Venezuela son dos naciones que comparten 2.219 kilómetros de límite, como lo dijo el anterior expositor, una de las fronteras más extensas de Sudamérica. Tienen un historial en común desde su independencia, pero que aún mantienen fisuras que el tiempo no ha logrado cerrar. Una delimitación de aguas marinas y submarinas es el tema de controversia cada vez que se quiere enarbolar el nacionalismo con fines políticos. La siguiente lámina, por favor. Las disputas y pugnas entre Venezuela y Colombia no son nuevas, pero si se observa que en los últimos 15 años se han presentado una serie de hechos que hacen concluir que son más los desacuerdos que los encuentros que han signado unas relaciones que han estado cargadas de desconfianza y controversia. Para ello, seguimos con la exposición. Para el año 2006 se produce lo que considero la estacada final del proceso de integración regional de más data en América Latina. Yo creo que fue el golpe certero, la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, lo cual representó la pérdida del único mecanismo de integración económica en el cual estaban en curso a ambos países. De allí en adelante, simples relaciones bilaterales como la de vecinos en una barriada. La incursión en territorio ecuatoriano a través de la Operación Fénix en el 2008 enfureció al presidente Chávez, eso ya de todo conocido, y provocó nuevas fracturas entre Colombia y Venezuela. Y la ruptura de relaciones diplomáticas en el 2010 a raíz de la presentación de supuestas pruebas de campamentos de la FARC en territorio venezolano. Cabe destacar que a pesar de este rompimiento, la frontera permaneció abierta
aunque con disminución en la dinámica de intercambio comercial. Y por último, una alerta o indicio del rumbo de cuáles serían las políticas en materia de frontera por parte del presidente Maduro. El llamado cierre nocturno de la frontera, una medida que fue tomada aproximadamente un año. Siguiente lámina, por favor. Para comprender esta realidad en la frontera, hay que considerarla bajo una visión sistémica que nos permita entender la relación de los problemas en los diferentes ámbitos políticos territoriales y sus implicaciones acá en la frontera. Una dinámica de carácter nacional repercute en lo regional, lo local, y encuentra en estos espacios fronterizos un muro de contención donde el que sufre las consecuencias es el ciudadano. Dos referentes elementales que debemos considerar: Venezuela, la inflación más alta del mundo, y el segundo país más violento de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud para el año 2014. Esto nos permite vislumbrar un panorama cargado de problemas desde los diferentes ámbitos políticos territoriales. Siguiente lámina, por favor. Para puntualizar en la realidad de la frontera, en este caso del lado que le compete a Venezuela, vamos a considerar las dimensiones políticas, económicas y sociales que se muestran en estas regiones para que podamos describir el escenario actual de estos espacios territoriales. Siguiente lámina, por favor. En el plano político, urge la necesidad de resaltar la visión que tiene el Estado, en este caso, sobre el tema de la frontera. Basta con revisar el Plan de Desarrollo de la Nación 2013-2019, también llamado el Plan de la Patria, para comprender esta realidad. En tan solo dos objetivos estratégicos se considera la palabra frontera. Una de ellas tiene que ver con la resolución de las limitaciones aún pendientes y la otra con el incremento de las actividades militares para controlar y neutralizar las actividades delictivas. Queda entonces una interrogante que nos permite ir deduciendo el porqué de tanta controversia y pocos acercamientos. ¿Dónde queda el desarrollo y la integración de la frontera como bisagra para el crecimiento y la solución de los problemas estructurales? En un estudio comparativo de los planes de desarrollo de Cúcuta, Colombia, y San Antonio, Táchira, Venezuela, que realicé el año pasado, me encontré con la sorpresa que el municipio de Bolívar ni siquiera tenía un plan de desarrollo, simplemente un formato para cumplir con un requisito legal. Igual hecho ocurrió con el resto de los municipios de la franja fronteriza de Venezuela. Siguiente lámina, por favor. Tres aspectos resaltantes en lo económico para comprender el problema. Por un lado, un control cambiario que data desde el 5 de febrero del 2003 y el cual mantiene al día de hoy una tasa oficial de 6,30 bolívares por dólar solo para uso oficial y compras prioritarias. Una tasa variable de 13,50 bolívares por dólar para viajeros, compras electrónicas y sectores no prioritarios. Y una tercera tasa de 199,65 por dólar para la subasta pública, la cual se realiza una o dos veces al mes de acuerdo a la disponibilidad de divisas americanas que tenga el Banco Central de Venezuela. Por último, nos encontramos una tasa que es la discordia del gobierno, el llamado dólar libre, el cual se traza libremente de acuerdo a la demanda de aquellos que no tienen acceso a los mecanismos oficiales y por lo tanto se crea un enorme abismo entre este y el dólar oficial. Otro aspecto se relaciona con las repercusiones que tienen las políticas macroeconómicas en la inflación, con unas cifras no oficiales que alcanzan, de acuerdo al Banco de América, el 172% de inflación anualizada al mes de julio del 2015, en contraposición al 4,46% de Colombia. Ya vamos observando acá una gran brecha que crea estragos en el poder adquisitivo y en la vida de los venezolanos. Un tercer elemento es el desabastecimiento, el cual, de acuerdo a cifras no oficiales en la Cámara Venezolana 2015, el 70%, aún sin contar cifras de autopartes, vehículos, fármacos, etc. Por último, un aspecto coyuntural que incide en este panorama económico se refiere a la caída de los precios del petróleo, ya por todos conocido, cuyo valor de $42 por barril está muy por debajo de lo cotizado por el presupuesto de la nación, que es de $60. Siguiente lámina, por favor.
Ahora bien, ¿cómo repercuten estas condiciones en la frontera? El tipo de cambio del bolívar con respecto al peso colombiano fluctúa aleatoriamente en función del valor del precio bolívar-dólar en el mercado libre. Y este es el tipo de cambio que manejan las casas de cambio de la frontera. Es decir, en la medida que se deprecia el bolívar en relación al dólar, igualmente se deprecia en relación con el peso. El salario mínimo mensual en Colombia, por ejemplo, para tener una visión clara, el salario mínimo en Colombia es de 688.000 pesos, lo cual equivale a $250 aproximadamente. El sueldo mínimo en Venezuela es de 7.421, lo cual equivale aproximadamente a $44. Se preguntarán por qué lo calculo a esa tasa y no a la oficial, como es el caso de Colombia. Pues en la frontera se puede tener acceso al dólar libre a través de la casa de cambio en Cúcuta y Maicao. Otro hecho que refleja la realidad de la región se refiere al cierre de más de 320 empresas en el sector de la frontera, esto de acuerdo a la Cámara de Comercio. Y un aspecto preocupante describe las medidas tomadas por el gobierno para controlar el desabastecimiento. ¿Qué implica? La compra controlada por terminal de cédula. Ya es una práctica cotidiana en la frontera y en muchas regiones del país, y que busca paliar las compras compulsivas de productos que no llegan a los anaqueles. Siguiente lámina, por favor. Estas y otras medidas y situaciones de las que comentamos anteriormente han potenciado un flagelo que ha delineado la vida de los ciudadanos de la frontera, el contrabando, catalogado en la jurisdicción penal como un delito económico, pero que también ha transfigurado la realidad social de estas regiones. Aunque el contrabando en esta frontera data del siglo XIX, la asimetría y disparidad en la caída del valor de bolívar, alarmantemente las cifras de incautaciones de productos venezolanos que son extraídos de manera ilegal a Colombia. Como ejemplo tenemos que el precio de la gasolina en Venezuela cuesta 0,97. Llenar un tanque o depósito de combustible equivale aproximadamente a 4,4 bolívares. Al cruzar el puente o la línea divisoria, estos 45 litros pueden llegar a costar 6.750 bolívares, ya que el precio de la gasolina en Colombia equivale aproximadamente a 150 bolívares. Estos 6.700 equivalen casi a un sueldo mínimo. Esto representa una ganancia del 400% aproximadamente, de acuerdo a cómo esté el diferencial de bolívar con el peso. Otro elemento que entra en juego en esta coyuntura económica se refiere al contrabando de productos regulados y no regulados, ya que el diferencial y costo del mismo de Colombia acarrea ganancias exorbitantes sin el menor esfuerzo de tiempo posible. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué impacto tiene este escenario en la dimensión social? Pues incide enormemente en el incremento de lo que llamamos la economía informal. De acuerdo a cifras del Departamento Administrativo de Estadística de Colombia, el DANE, el 69,3% de la población activa del área metropolitana de Cúcuta se encuentra en el comercio informal. Para el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, un 59% de la población activa de San Antonio y Ureña se encuentra en la informalidad. Estas cifras, aunque se presentan por separado, se analizan como una sola región en virtud de los efectos complementarios de cada fenómeno para ambos espacios territoriales. De igual manera, el desempleo forma parte de este contexto y aumenta en la medida que la economía decae en la región. 14,5 en Cúcuta, la cifra más alta de Colombia, y 12,5 en San Antonio de Ureña. Crean, junto a otros factores de riesgo, los escenarios ideales para el accionar de otros fenómenos sociales. Puede pasar a la próxima, por favor. Uno de los flagelos sociales que se refiere a la aparición de los grupos o bandas criminales en la región, lo cual no causa sorpresa. Lo que sí sorprende es la rapidez con la cual se han insertado en diferentes espacios económicos, sociales e institucionales y han asumido el control de las actividades ilícitas en la frontera. El accionar de estos grupos ha incidido alarmantemente en el incremento de los niveles de violencia en la región, con cifras que van de 94 a 204 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tal tema lo agotó bastante claro el profesor Ávila. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a las deudas pendientes y promesas políticas sin cumplir, la frontera está llena de estas historias.
la ley de frontera, la cual se encuentra en proceso de elaboración y discusión desde el año 2002, en espera que se le dé la importancia debida a este instrumento jurídico. Una zona económica especial en San Antonio de Ureña, en el estado Táchira, planteada en el mes de abril de este año,